En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre bueno, quiero dar gracias por la bendición de este momento para encontrarnos contigo, y te ruego la gracia de tu Espíritu para que seamos dóciles en dejarnos transformar por tu amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, mi nombre es Luis Martínez, discípulo y matrimonio de la familia misionera Verbum Dei de la ciudad de Pereira, Colombia. El Evangelio del que vamos a profundizar es Mateo 16, del 13 al 19, que es el Evangelio del día. Mateo 16, versículos del 13 al 19. Y el título que le quería dar a estas pautas es: El encuentro con Cristo revela mi verdadera identidad. Y experimentando esta invitación es que me siento llamado a profundizar dos realidades que van relacionadas con nuestra identidad. Primero, partiendo de la pregunta que nos hace Jesús: ¿quién soy para ti? Él le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y hoy nos pregunta a cada uno, a ti y a mí: ¿quién soy para ti? Y esto me llevaba a pensar cómo responder a esta pregunta, y creo que la mejor manera de hacerlo es revisando cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con las situaciones y con las circunstancias que vivo cotidianamente. Y para esto traía dos extremos, por decirlo de alguna manera, que nos podemos encontrar, y es uno, el de una persona pasiva, el ser una persona pasiva a la que cualquier circunstancia la ve como un problema enorme que le puede aplastar, ser una persona que es sumisa ante lo que dicen los demás y ante lo que le impone la sociedad. Eso es como esa persona que se compra todo de marca y luce de marca y el celular de última gama para que la valoren por eso que tiene. Seguramente para esa persona Dios sea o se haya quedado en el sepulcro, y sea esa persona a la que le es indiferente su circunstancia, ¿cierto? Que sea un Dios que es impotente ante lo que vivimos. Otro aspecto o otro extremo puede ser una persona imponente, esa autosuficiente que en todo busca tener la última palabra, tener el control de todo, ¿cierto? Esa persona que piensa incluso que a Dios también se le puede comprar con rezos, con cumplimiento. Para esta persona seguramente Dios sea alguien al que finalmente puede hacerle cumplir también su propia voluntad. El que reza no que en el Padre Nuestro hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad. Y estoy seguro que todos podemos tener tanto del uno como del otro extremo de los que he descrito, pero en la medida, y concluía yo, que en la medida que viva más o que aclare más esa identidad o esa imagen de Dios en mi vida,
en esa misma medida pues también mi identidad se va purificando. Y en ese aspecto yo me he sentido llamado desde hace mucho tiempo precisamente a ir avanzando en esa imagen de Dios en mi vida. Y he experimentado como Jesús me invita a reconocerlo como mi maestro, como mi pastor, como mi guía, como mi redentor. Y esto me ha llevado a enfrentar las situaciones de mi vida, mis responsabilidades, a dar la cara, ¿sí? Pero también a expresar lo que pienso con firmeza y a reconocer mis necesidades. Y en el ejemplo que nos trae el Evangelio, que es el encuentro de Pedro, o más bien ese reconocimiento de Pedro de Jesús como Mesías, me encontraba con que es la primera vez en la historia en la que el nombre de Pedro se le asoció a una persona. Sabemos que Pedro significa piedra y antes no se le había asignado este nombre a alguien. Y es justo en este momento en el que Pedro reconoce a Jesús como Mesías, cuando Jesús hace una creación nueva. Y a Pedro y a Simón hasta ese momento, hijo de Jonás, ya le da el título de Pedro. Y yo sé que ustedes, como yo, hemos tenido esa experiencia, que en el momento en el que descubrimos, reconocemos esa imagen más clara de Jesús en nuestra vida, en esa medida se genera en nosotros una creación nueva. Se restaura esa identidad de hijo que Jesús quiere darnos. Por eso la invitación en este día es a profundizar y a preguntarle a Jesús: ¿cómo quieres que te reconozca hoy, Jesús? Para que de esta misma forma pues podamos tener ese fruto de que nuestra identidad se restaura. Como segunda medida, hoy celebramos la fiesta de nuestros santos padres Pedro y Pablo. Y me gustaba mucho cómo la iglesia separó un día para la fiesta de los dos. Los unió a los dos en una misma fiesta. Y esto a mí me llevó a reflexionar, bueno, ¿por qué? ¿O a qué me invita mejor? Y la invitación que yo experimentaba es a valorar la diferencia del otro, a respetar esa diferencia del otro y a reconocer cómo es en la diferencia que surge la riqueza, cómo en la diferencia es en la que hay crecimiento en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Sabemos que nuestra iglesia es rica por la diversidad de dones y carismas, todos tan diferentes, pero con un mismo espíritu, el de la evangelización, el que el amor de Cristo sea conocido. Y esto lo vemos claramente en la cita en la segunda carta a los Gálatas, en el capítulo 2, ¿sí? En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2. Es ahí donde es evidente cómo Pedro y Pablo tenían diferencias, pero a pesar de sus diferencias pudieron llegar a acuerdos. Y más adelante es muy bonito ver en la cita, esta sí es la segunda, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es muy bonito ver cómo Pedro reconoce a Pablo como movido por el Espíritu de Dios. Es decir, esa gracia divina en Pablo, Pedro la reconoce y la expresa en esta carta. Y eso creo yo que es a lo que nos invita hoy esta fiesta, a valorar no solo esos talentos propios, sino esos dones y esos talentos del otro. Por eso pidámosle hoy a Jesús en compañía de nuestra Madrecita María, que podamos reconocer y valorar esos dones del otro, que los pueda potenciar, desarrollar y poner al servicio del bien común, que nosotros no seamos obstáculo para el otro por sus diferencias, sino que seamos ese medio por el que el otro también siga adelante. Por eso, con esta invitación los dejo y les deseo un feliz encuentro con Jesús.